particular. ¿Qué más? Yo diría que son esos datos, pero ya interpretados. Datos interpretados. ¿Qué más? Fuentes de información. Fuentes de información. Bueno, está muy bien todo lo que han dicho. ¿Y habrá alguna relación entre lo que conceptúan ustedes como información y conocimiento? Pues puede ser que la información está tal cual los datos y ya el conocimiento es cuando tú lo aprendes o lo adquieres o lo haces tuyo. Puede ser que el conocimiento sea el resultado del manejo de la información, del manejo adecuado de la información. Ok. Ustedes, si yo les pregunto, ¿qué ven ustedes ahí? Un signo de pesos. Ok. Ahí 20 pesos. Una cantidad. ya lo leen como 20 pesos, ¿verdad? Sí. Una cantidad de pesos. ¿Qué dice? ¿Qué fue lo que dijo, El profe? resultado. Un signo de igual. Un signo de igual. Resultado. Signo de igual, sí. Si ustedes se dan cuenta, en la medida en que le vamos dando clic, primero aparece un dato. El dato, al unirse al otro dato o a unirse a varios datos, se convierte en información. Lo leemos como 20 pesos, ¿sí? Pero cuando esta información adquiere un significado para la comunidad, eso se convierte en conocimiento. Entonces yo puedo decir que con 20 pesos puedo comprar un kilo de tortilla, ¿sí? Pero eso lo validamos o eso lo conocemos, lo miramos como conocimiento en una población, en la población mexicana. Si nosotros vamos a Colombia, en Colombia no conocemos qué es una tortilla y mucho menos vamos a creer que cuesta 20 pesos, ¿sí? Pero la población mexicana sí identifica o sí, por así decirlo, le dio un significado a 20 pesos y que dijo que 20 pesos, con 20 pesos se puede comprar un kilo de tortilla. A eso le denominamos conocimiento. Es decir, cuando los datos se juntan, se convierten en información y cuando la información tiene un significado para la población a la que está, la que recibe esa información, eso le llamamos conocimiento. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, Sí. sí, correcto. Muy bien. Entonces, ¿qué tipo de conocimientos conocemos o qué tipo de conocimientos sabemos o sabemos que existen? Conocimiento empírico. Empírico. Conocimiento Sentido científico. Común, Conocimiento real. científico. Conocimiento El sentido común también Formal. es una forma de... formal. Formal. Bueno, si se dan cuenta, Formal. si hacemos una taxonomía del conocimiento, vamos a ir dividiendo y vamos a ir dividiendo y vamos a ir dividiendo y hay muchos tipos de conocimiento. Nosotros los hemos recogido en estos 6 tipos de conocimiento. Entonces empezamos por el conocimiento común, que básicamente lo que buscamos, que lo que tenemos de él es poder adaptarnos, ¿sí? Conocimiento común, por ejemplo, no necesitamos saber dónde queda el norte, dónde queda el sur, dónde queda, sencillamente con lo que me desarrollo en el día a día, sé hacia dónde ir en el norte o en el sur de Monterrey, por ejemplo, ¿sí? Conocimiento común, que, por ejemplo, si pongo una olla, le echo agua y la pongo en la lumbre, va a calentar, ¿sí? Conocimiento común que no debo meter las manos, conocimiento común que quema, ¿sí? Y todo eso que vamos aprendiendo de manera
ontológica o de manera social o de manera transmitida por los miembros de nuestra comunidad, a eso le vamos llamando conocimiento común. Este conocimiento... ¿Es lo empírico? Dígame. Perdón, Carlos, ¿es lo empírico? Sí. ¿El conocimiento común? Puede ser lo empírico, pero básicamente es un conocimiento que nosotros no necesitamos comprobar para que esté ahí. Es un conocimiento que nosotros hallamos, que nosotros sabemos, que lo tenemos, y a veces que no sabemos ni que lo tenemos, pero que nos ayuda a adaptarnos, ¿sí? Que nos ayuda a saber, a poder subsistir en el medio. ¿Listo? El conocimiento mítico religioso es el conocimiento que básicamente nos dicen o nos han enseñado todas las vidas de que el hombre dependiendo los dioses, el hombre viene de la costilla de la creación de Dios. No sé, conocimiento mítico era que la luna era un dios, el sol era otro dios, ¿sí? Conocimiento mítico religioso, no sé, todo lo que tiene que ver con la fe, y que recuerden que la fe es algo que tú crees, pero no lo ves, no lo puedes ver y no lo puedes comprobar, ¿sí? Ese es el conocimiento mítico religioso. Por otra parte está el conocimiento simbólico. Por ejemplo, el conocimiento simbólico es que le damos un significado a un símbolo. Por ejemplo, ¿quién de ustedes ha visto algún día un número? ¿Ya? Nadie, ¿verdad? Nadie sabe dónde está un número, nadie sabe qué es un número. Pero es una construcción social donde todo el mundo sabemos que el número, con el número nosotros podemos darle propiedad de cantidad a las cosas. Pero es un símbolo, un conocimiento, o sea, sabemos que es un número y nos sirve para saber qué tenemos y qué no, y qué nos falta o qué vamos a tener si sumamos una cosa con otra, si la dividimos, ¿sí? Si la multiplicamos. Pero es algo que sencillamente es un símbolo, es un conocimiento simbólico, ¿sí? El conocimiento técnico es el conocimiento que aprendemos, que puede ser por transferencia de conocimiento, que aprendemos y que de tanto repetirlo, nos volvemos expertos. Un ejemplo es a los profesores que manejan, ¿sí? Si se acuerdan, al principio, ustedes empezaban a manejar y tenían que ver la palanca de los cambios para poder meter el acelerador, meter el cloche. Hay un momento en que usted adquiere tanto la técnica, maneja tanto la técnica, que ya el carro se vuelve una extensión de usted. ¿Por qué? Porque manejó la técnica de encender el carro, pisar el clutch, meter el cambio, acelerar, soltar. Todo eso es un proceso técnico que usted mecanizó y que en un momento en el que se monta en el carro, ya el carro se vuelve una extensión de su cuerpo, pero porque usted lo hizo tantas veces que ya se volvió experto en ello. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Bueno, en cuanto al conocimiento, el conocimiento filosófico es un conocimiento que viene derivado del pensamiento, ¿sí? Dicen que el arte de filosofar es pensar con lógica, ¿sí? Pero de cierta forma, la lógica es subjetiva. La lógica es mi lógica. Yo puedo filosofar sobre algo, yo puedo reflexionar sobre algo, pero esa es mi reflexión, ¿sí? Esto no tiene que llevar expresamente una comprobación. Esto no tiene que llevar, no está sometido a una validez externa, sino que solamente es mi forma lógica de pensar. Y recuerden que a veces la lógica, no podemos hablar de una lógica, sino de muchas lógicas, tanto la lógica del frente como la lógica del que está hablando. Entonces, el pensamiento filosófico es derivado de un pensamiento y podríamos decir que es un pensar bien, un pensar con lógica,
pero la lógica digamos que hay múltiples lógicas, entonces no podríamos decir que es un conocimiento objetivo y validado. ¿Estamos? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Listo. Entonces, Sí, todo en orden, gracias. ¿alguien tiene algo que decirnos sobre estos tipos de conocimientos que hemos hablado? Bien. Muy bien. No, todo Entonces, por último llegamos al conocimiento científico. El conocimiento científico, me gustaría que ustedes todos, o sea, si ustedes dirán, yo no me dedico a la investigación, pero usted, desde que se convirtió en profesional o desde que empezó a estudiar, a ustedes les enseñaron qué es un conocimiento científico. Y me gustaría que ustedes pudieran expresarme ese concepto que tienen ustedes del conocimiento científico. Bueno, yo te diría que es una relación de información ¿Sí? que te lleva a determinar que conoces algo de manera asertiva. Okay. Y si no eres de manera asertiva, es de que todo está en proceso de evolución. Ok, muy bien, doctor. ¿Alguien más? Es un conocimiento sistemático, lógico, objetivo, verificable, que busca demostrar o resolver problemas. Ok. ¿Qué más? Sí, es aquel que lo determinas con base en un análisis, y ese análisis te va a llevar a una comprobación para que lo puedas hacer de conocimiento científico. Ok, muy bien. Entonces, encontramos que el conocimiento científico es resultado de la aplicación de un método científico, ya sea experimental o ya sea comprensivo. Entre los otros métodos, pueden ser métodos mixtos y todo esto. ¿Por qué aclaro que entre experimental o comprensivo? Porque necesariamente nos han dicho siempre que el conocimiento tiene que comprobarse, el conocimiento científico tiene que ser comprobado, pero hay conocimiento científico que pasa por procesos de comprensión y que no es comprobable en la medida en que no es, o sea, que no es generalizable. No es lo mismo, por ejemplo, lo que estábamos haciendo ahorita, que ustedes identifiquen que 20 pesos es igual a 1 kilo de tortilla, que se lo preguntemos a un colombiano. Para un colombiano le preguntan qué son 20 pesos y dice, ya eso no existe. ¿Por qué? Porque para nosotros el valor más pequeño, la moneda más pequeña es de 100 pesos. Entonces, la misma situación de que no podemos generalizar, hay conocimientos que son específicos de poblaciones, que son propios de una característica de una población, de unas personas que construyen ese conocimiento. Por eso no podemos decir que no le vamos a hacer un test de inteligencia preguntándole a un niño mexicano qué son 20 pesos y a un niño colombiano qué son 20 pesos, porque él te va a decir, te puede decir cosas totalmente contrarias, o para qué sirve esto, para qué sirve lo otro. Entonces, el conocimiento científico es resultado de la aplicación de un método científico, ya sea experimental o no experimental, ya puede ser comprensivo, puede ser o un método mixto, ¿sí? Que es validado, recuerden esto, que es validado por una comunidad científica, ¿sí? El conocimiento científico no es que creo yo que la cosa, que lo que interpreté ya y que lo que hice es validado o es conocimiento científico. Sencillamente, para darle el rango de científico, deben haber expertos que me validen, ¿sí? O debo yo haber seguido unos pasos que me propone una comunidad científica, ¿sí? Validado por una comunidad científica, y que la comunidad científica valida esto como un conocimiento certero. Recuerden que las verdades no son absolutas, las verdades son relativas. Es una información comprobable. Comprobable, sí y no. Es una información validada por una comunidad científica en un tiempo específico. ¿Sí? Pero es comprobable. O sea, lo valida o no lo valida está comprobado, que se hizo o que se hace o que no se hace. Tal vez lo que se comprueba es el método, pero puede ser refutable. Correcto.
¿sí? Lo que se valida, lo que se comprueba en sí es el método de la obtención, pero es una verdad, o sea, y es ahí donde aparecen los paradigmas. En los paradigmas de investigación básicamente es una información, por ejemplo, el paradigma de que la Tierra era plana, ¿sí? Y la Tierra fue plana hasta que alguien demostró que la Tierra era redonda, ¿sí? Y demostró, antes decían que la Tierra era el centro del universo. Alguien demostró que el centro del universo es el Sol, ¿sí? Que no es la Tierra. Pero hoy en día podemos demostrar que realmente el sistema solar no es el único sistema en la Tierra por las investigaciones que se han realizado, y no sabemos más adelante si esa verdad de que el Sol era el centro de la Tierra sea verídica de aquí a 4 años, a 5 años o a 10 años, cuando la investigación científica vaya refutando la información. Entonces, es verdadera, es comprobable en un lapso de tiempo mientras que salga una verdad que lo contradiga. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? En ese, yo pienso que las verdades científicas, la verdad es histórica. Es decir, es histórica en cuanto a que explica fenómenos en un determinado momento. Sí, señor. Pero es relativa en cuanto en la temporalidad. Es decir, sí. El ejemplo que pones de si la Tierra es redonda o es plana, o el sistema solar, que después, por ejemplo, el sistema solar que estableció Kepler y Copérnico, bueno, Kepler, y que vino a demostrar Copérnico, pues tuvo una validez, tuvo una validez temporal, era relativa históricamente, pero explicaba en ciertos momentos ciertas verdades sobre la cuestión del sistema solar. Entonces, creo que es la verdad científica es relativa, es histórica. Sí, señor. Entonces, en ese sentido. En cuanto también una cuestión de la medición. Se ha caído mucho también en ciencia de que midiendo las cosas, cuantificando las cosas, es como se explican de mejor forma. Y a veces se traslapan o se interponen, sí traslapan métodos. Okay. La ciencia positiva ha confundido eso, el positivismo ha confundido mucho eso. Entonces, y eso se ha transferido a las ciencias sociales. Ese querer cuantificar y medir los fenómenos, como si se explicaran por sí mismos, midiéndolos o estableciendo una medición numérica. Entonces, creo que hay una falta de explicación clara ahí de los enfoques, el enfoque del científico que trata de manera denodada comprender las cosas midiéndolas. La ciencia... Disculpe, Doc, por eso me refiero a que el conocimiento científico es producto de un método científico, ya sea experimental, medible, sí, lo que como lo plantea usted, evaluado, ¿sí? Pero también es comprensivo, es desde el método comprensivo, y podemos hablar de la filosofía de Augusto Comte en las ciencias sociales y de Max Weber sobre los métodos de cómo se hallaba el conocimiento en las ciencias sociales. Hoy en día esa discusión ya la superamos, tanto en ciencias sociales como en ciencias exactas o en ciencias puras, como le quieren denominar. Nosotros aplicamos experimentos y aplicamos métodos comprensivos. Entonces, el conocimiento científico básicamente tiene una característica, y es que viene derivado de un método científico aprobado por la comunidad científica y validado por ella misma, que es lo que nosotros le denominamos también procesos de arbitraje. Mira, yo te digo esto. Sí, yo te digo esto por el debate que existe, por ejemplo, entre los conceptos de crecimiento y desarrollo, crecimiento económico y desarrollo. Ahorita hay un debate muy, muy fuerte sobre querer, de alguna manera, dejar ya superar lo que se ha llamado la escuela neoclásica en la economía. Entonces, esa escuela neoclásica basada en los datos cuantitativos,
Sí. Entonces, ahorita hay un debate muy fuerte diciendo, no, es que el crecimiento económico por sí mismo no genera el desarrollo social. Entonces, ¿por qué? Porque no lo puedes reducir todo a Producto Interno Bruto. ¿A cuánto el Producto Interno Bruto, si se crece al 6% y si tenemos unas exportaciones, un alto nivel de exportaciones del mercado, pues tenemos implícitamente se va a permear hacia el desarrollo de la gente. Entonces, esos debates están ahorita. O sea, Sí, igual, pero esos debates sustentados sobre todo en las escuelas, esos debates siempre han estado. Esos debates se superan sencillamente mirando la posición desde una postura holística. Y por eso planteamos esto. No solamente el experimento, no solamente la parte numérica, también la parte de la comprensión, el estudio sociológico, el estudio psicológico, el estudio histórico, el ser que hace historia cada día, ¿sí? Pero que no se puede contabilizar. ¿Cómo contabilizamos? ¿Cómo hacemos una cuenta de una historia? Sí, sencillamente la podemos comprender, la podemos interpretar. Por ejemplo, ahorita, en la situación del COVID, todos estamos pendientes de los números, pero tenemos que interpretar mucho más allá de los números. Tenemos que interpretar la conducta que tenemos nosotros frente a él. Tenemos que interpretar lo que eso en la historia para nosotros cambia. Por ejemplo, el que nosotros estemos dando esta clase, esto no se puede cuantificar, esto sí se puede cuantificar en el sentido de que podemos decir cuántas clases lo damos, pero esto es una nueva forma de relacionarnos, esto es una cuestión de interpretación, de comprensión desde las relaciones sociales. Claro. Entonces, eso se supera, o sea, desde este punto de vista, no podemos decir que el conocimiento, es más conocimiento científico el que se hace por números que el que se hace desde la comprensión con los métodos de las ciencias sociales. Eso, en ese punto, nosotros vamos con este conocimiento científico, vamos a dar nuestros argumentos y es bueno que hagamos este tipo de debate porque esto es lo que nos va a llevar a que nosotros construyamos nuestros argumentos y los argumentos son los que vamos a plasmar en nuestros escritos. Entonces, para poder avanzar, quiero que ustedes me digan, ya que hemos discutido y hemos hablado sobre todo, ¿qué es para ustedes un argumento? ¿Nadie? Pues es un conjunto de proposiciones, juicios, que buscan demostrar un enunciado. Eso sería un argumento. A veces hay argumentos teatrales, argumentos... Mira, para mí sería la interpretación de una realidad desde una perspectiva particular de cada quien. Ok, muy bien. ¿Algo más? Disculpe, para mí creo que sería el sustentar una hipótesis con base científica. Con base científica. Bueno, argumento básicamente es sencillo. Bueno. Sí, dígame. No, nada más quería decir que un argumento es un razonamiento que va a demostrar algo, o en su momento debe de justificar algo. Muy bien, doctora. Entonces, tenemos que el argumento, lo que ustedes han dicho, son proposiciones que justifican, ¿sí? En sí, lo podemos concluir que un argumento es un conjunto de razones o de pruebas que apoyan una conclusión, que apoyan mi conclusión, ¿sí? Entonces, en el momento de elaborar un argumento, yo tengo que tener en cuenta que mi argumento son las razones que le dan validez a lo que yo estoy diciendo, ¿sí? A lo que yo quiero decir. Y cuando yo quiero decir algo, cuando yo quiero escribir algo, lo primero que tengo que preguntar es qué estoy tratando de probar en mi escrito, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué estoy tratando de probar? ¿Qué estoy tratando de decir? ¿Qué estoy tratando de argumentar? ¿Sí? Y luego, ¿cuál es mi conclusión? ¿Sí? ¿Qué pruebo y qué concluyo? ¿Vale? ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien?
Sí, todo bien. Sí, todo bien. Entonces, el argumento son razones que me ayudan a probar una conclusión. Hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿qué tipo de argumentos utilizamos en el día o utilizamos en nuestra redacción o en nuestras discusiones o en nuestras conversaciones a diario? Vamos a ver aquí podemos, tenemos un párrafo y no sé, ¿alguien puede leerlo para que no sea tanto tedioso? Si gusta, lo leo, maestro. En épocas pasadas, las mujeres se casaban muy jóvenes. Julieta, en Romeo y Julieta de Shakespeare, aún no tenía 14 años. En la Edad Media, la edad normal del matrimonio para las jóvenes judías era de 13 años. Y durante el Imperio Romano, muchas mujeres romanas contraían matrimonio a los 13 años o incluso más jóvenes. A ver, ¿qué es lo que estamos tratando? ¿Qué es lo que trató de probar el que escribió este párrafo? Las mujeres se casaban más jóvenes. Que las mujeres se casaban muy jóvenes en épocas pasadas, ¿verdad? Bueno, pero también... ¿Y cuáles fueron sus tipos de argumentos? Que hay... Pues primero, el tiempo de vida era más corto, ¿sí? Las personas a los 34, 35 años ya eran viejos y probablemente morían. 14 años es la mitad de la vida, prácticamente. Ok. Es correcto lo que dice el maestro Lauro. ¿Sí? También está tratando Se de utilizan justificar argumentos el por históricos. qué las mujeres se casaban más jóvenes. Ok. Pero es un argumento. ¿Sí? Es un argumento, lo está diciendo. ¿Por qué Generacionales, las mujeres se casaban A ver, uno solo, por favor. Profesora, díganos. O profesor, ya. A ver, es todo un método comparativo, está comparando generaciones. justificar Ahí también un el por argumento qué las mujeres se que se casaban tan jóvenes? Ujú. Pero en realidad no está justificando, solamente está diciendo que sí, pero no dice por qué, vaya. No dice el por Sí, qué. es un- Para mí no es, es un Ahí argumento. va. Es que, Tampoco define- a ver, si se dan cuenta, Perdón. veamos Para mí el no es texto. un argumento. Se Basta. está justificando precisamente que la mitad de Bueno, la vida... hola. A ver, veamos el texto. bueno. ¿Cuál es la conclusión del texto? Hola. Y No dígame. justifiquen nada. No hay Bueno, conclusión. de acuerdo al texto, puedo deducir que las mujeres en esta época, independientemente del lugar, se casaban jóvenes. Puedo deducir eso, pero para poderlo comprobar yo tengo que revisar antecedentes. Y no, bueno, no los tengo ahorita. No. Vamos a trabajar con lo que tenemos, doctora. Solamente lo que está en el texto, lo que quiso decir el autor. ¿Sí? Pero si me permite, Pero yo te mencionaba, esa es una Carlos, información, no es un argumento. ¿Sí? yo te Argumentos son mencionaba, las bases y las pruebas para comprobar un dicho personal o un dicho o una conclusión, y ahí ni hay pruebas ni hay un argumento en sí. Si a esto le agregamos, por lo que puedo yo hacer constar que las mujeres tienen la capacidad de procrear hijos y mantener un matrimonio, con eso sí sería un argumento, y doy como base que en la antigüedad se casaban tanto, pero así como está, lo que tenemos es una información. Listo. Entonces, vamos a hacerle la división. Vamos a ver por qué nosotros decimos que aquí cuáles son los argumentos que hay. El autor dice, quiere decir, básicamente es que en épocas pasadas hay un espacio de tiempo, en épocas pasadas las mujeres se casaban muy jóvenes. La apela a Romeo y Julieta, ¿sí? Que es una obra literaria ¿de qué año? De épocas pasadas, no es una obra literaria actual. Entonces, ellos dicen, Julieta no tenía 14 años,
Es decir, que Julieta estaba en épocas pasadas y era una mujer muy joven. En la Edad Media, otra época pasada, no es la época actual, el matrimonio para las mujeres judías era de 13 años. ¿Qué falta ahí? Las citas, pero estamos empezando todavía en el proceso. Y durante el Imperio Romano, sigue siendo una época pasada, ¿sí? Las mujeres romanas contraían matrimonio a los 13 años, incluso más jóvenes. Que es básicamente lo que está comprobando o lo que está diciendo, que hay un contexto histórico que en épocas pasadas, y hay un suceso que pasa, es que las mujeres se casaban muy jóvenes. Y los argumentos o lo que le soportan esa idea es que hay una obra literaria, es que hay una redacción histórica, o hay dos redacciones históricas que en la Edad Media y durante el Imperio Romano evidencian esto. ¿Sí? Apoyando al maestro Carlos, ciertamente esas edades se manejaban en la antigüedad y primeramente lo que tenemos es una información. Aquí nosotros, efectivamente, con base en esta información, podemos emitir argumentos. No es que las mujeres se casaban a muy jóvenes, esa era una cuestión normal, era la vida que tenía esa sociedad, o sea, no era que fueran jóvenes. Ahorita nosotros podemos argumentar que eran jóvenes porque hacemos una comparativa con nuestra realidad. Claro, y estamos hablando desde el hoy, no estamos hablando desde esa época. Así es correcto. Entonces, la argumentación que nosotros podemos aportar sería esa. En tiempos pasados, si bien es cierto, las mujeres por costumbre se casaban entre tal y tal edad, no quiere decir que se casaban jóvenes. Nosotros argumentamos ahorita o deducimos para nuestra realidad, para nuestra actualidad, que en ese momento eran jóvenes. ¿Sí? Ok, entonces, cuando empezamos a discutir aquí, qué tipos de argumentos trabajamos? Es el argumento deductivo. Puede ser deductivo o puede ser inductivo, ya vamos a llegar a ese punto, doctora. Muy bien, gracias por el apunte. Entonces, los argumentos tienen algunas tipologías y la primera es la tipología de analogía. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. La gente lleva su coche a arreglar y a revisar cada pocos meses sin rechistar. ¿Y por qué no prodigan lo mismo? ¿Por qué no prodigan los mismos cuidados con su propio cuerpo? ¿Sí? ¿Por qué es analogía? Básicamente, estamos comparando la maquinaria de un vehículo con el cuerpo, con el cuerpo humano. Como si el cuerpo humano también necesitara un arreglo o una revisión cada pocos meses. ¿Estamos claros aquí? ¿O no? ¿O quedó confuso? Básicamente, en analogía, nosotros planteamos las características de una cosa, de un evento o de algo en otra. ¿Sí? ¿Estamos claros? Por ejemplo, aquí está lo del coche y lo del cuerpo humano. Son analogías. Si analizamos la analogía, el coche es un elemento, una máquina que tiene fluido, que tiene electricidad. Y si lo vemos en nuestro cuerpo, tenemos fluido, producimos electricidad, tenemos electricidad, ¿sí? Y todo tiene que generar, todo tiene que funcionar. ¿Estamos? ¿Quedó claro lo que es un argumento por analogía? Sí. Por ejemplo, en eso no es argumento. ¿Cómo dice? Es que yo pero las semejanzas no es un argumento por la propia definición que usted nos puso también. Un argumento son los fundamentos y pruebas para demostrar una conclusión. Sí. Esto sería una pregunta o una información. Faltaría en la redacción lo que queremos comprobar con esa analogía. Aquí tenemos en cuenta algo. Aquí solamente explicamos lo que es la analogía.
Pero en sí, ¿cuál es la conclusión que podemos llegar con esto? Pero yo creo que sí hay un juicio, hay un argumento implícito en el ejemplo Sí. de los jóvenes. Está muy claro. Hay una serie de razonamientos históricos, comparativos, de método comparativo que se establece, llega a una conclusión, es decir, un argumento implícito que dice, en épocas pasadas las mujeres se casaban No. de manera joven. El de analogía, Sí, Doc. pero si nosotros... No, pero si nosotros queremos interpretar las cosas... A ver. Por ejemplo, si nosotros queremos interpretar las cosas... Bueno, ¿se cayó? En el argumento de analogía, lo que yo les explico es, ¿cuál es la conclusión? Podemos hacer varias conclusiones. Que la gente valora más sus cosas que su salud. La gente le da más cuidado a su coche que a su cuerpo. ¿Sí? Es correcto, es correcto. Entonces, para poder comprobar esto, hacemos la analogía. Al coche sí lo llevas a arreglar, pero a tu cuerpo no. O lo llevas a revisar, pero a tu cuerpo no. Entonces, en ese punto, por analogía, podemos sacar una hipótesis, una conclusión, perdón. ¿Sí? Bueno, ahora vamos en el argumento acerca de las causas. ¿Cuál es el argumento acerca de las causas? ¿Lo puede leer algún profesor o profesora? La vida sexual La regular. vida sexual regular acorta la vida como se pensaba antes o la alarga, como algunos piensan ahora, o no influye en la esperanza de vida. ¿Sí? Ahí, si se dan cuenta, estamos haciendo un argumento donde explicamos, ¿sí? ¿Por qué se acorta la vida? Damos una explicación. Antes se creía que era porque la vida sexual era regular, ¿por qué la vida es larga o es corta? Antes se creía que era por la vida sexual. Hoy en día se cree que es por la vida sexual más regulada, ¿sí? O sea, básicamente lo que estamos diciendo es que la vida sexual explica si la vida se acorta o se alarga o influye en la esperanza de vida, ¿sí? Eso es lo que básicamente estamos diciendo. Entonces, en un argumento acerca de la causa, siempre vamos a buscar algo que explique la conclusión, que explique lo que queremos decir, que explique la idea. Entonces, la esperanza de vida, básicamente la conclusión que podemos llegar en estas ideas es que la esperanza de vida puede estar o no influenciada por la vida sexual regular. Es lo que explica, ¿sí? Básicamente decimos, ¿sabes qué? 1 más 1 dan 2. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí. Bueno, los argumentos deductivos. Los argumentos deductivos básicamente es que con los enunciados que hacemos ya damos por sentado alguna conclusión. Entonces, por ejemplo, si en el ajedrez no hay factores aleatorios, entonces el ajedrez es un juego de pura destreza, ¿sí? Si decimos que todos los hombres son iguales, entonces Ernesto es igual a mi papá, ¿sí? Porque Ernesto y mi papá son hombres. ¿Sí estamos claros? Sí, pues es un silogismo eso. Sí, utilizamos los silogismos y todo en el momento de argumentar. ¿Estamos? Muy bien. Y el otro argumento, que es el argumento de autoridad, y es el argumento más importante en el tema de redacción científica, es cuando lo que decimos que la otra persona, que la persona
tiene una autoridad para expresar que lo que él dice tiene validez, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mi amigo Marco dice que los vinos griegos son los mejores del mundo, ¿sí? Entonces, los vinos griegos son los mejores del mundo. ¿Por qué? Pues porque Marco seguro es muy conocedor de vinos, ¿sí? Entonces, este argumento... es griego también. ¿Ah? ¿O es griego? O es griego. Sí. Entonces, este argumento de autoridad no recae sobre una sola persona, también recae sobre una institución. Por ejemplo, lo que estamos diciendo, lo que está diciendo la OMS ahora, ¿sí? Que una forma de prevenir el COVID es utilizando tapabocas y guantes, ¿sí? Es una institución que se convierte en autoridad. Pero también podemos identificar que a un país que puede ser una autoridad. Entonces, los argumentos pueden darse por años, ¿sí? En el año 2020 fue el año de la pandemia del COVID, ¿sí? Y todos los estudios que se realizaron en el 2020 iban hacia alrededor de la atención de la pandemia, de la prevención del contagio, de la promoción de la salud, ¿sí? Y todo iba alrededor del COVID. Entonces, podemos buscar varios estudios y todos los estudios los podemos relacionar argumentativamente a un solo año. Entonces, podemos empezar a redactar o podemos argumentar por año. En el año 2019 fue un año de mucho crecimiento, en el 2020 fue un año que se estancó por el suceso de la pandemia. Pero también lo podemos hacer por autores, ¿sí? Y podemos agarrar a un solo autor y podemos escribir varias veces de las cosas que él escribió. Por ejemplo, Freud empezó hablando sobre la anguila, la electricidad de las anguilas, luego habló del conocimiento de las relaciones neurológicas, luego habló de la interpretación de los sueños, luego habló de la cultura y el sexo, ¿sí? Pero sigue siendo lo mismo que venía planteando Freud, ¿sí? Entonces, un autor es una autoridad. Cuando se publica algo y tomamos esas ideas, eso es autoridad, ¿va? Es un argumento por autoridad. Una institución, ya lo dijimos, la OMS, la Secretaría de Salud, ¿sí? La Secretaría de Educación. Cuando tomamos las palabras de una institución, eso le estamos dando el argumento de autoridad. Estamos diciendo que esa institución es autoridad para argumentar lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Por ejemplo, la educación virtual en México, en Monterrey, no estaba implementada según la SEP y ahora se están desarrollando estrategias, por eso universidades como la Ciudadana está participando en el proceso de capacitación a los docentes de la SEP, ¿sí? Ahí estoy argumentando de la relación de la educación virtual en la ciudad de Monterrey, ¿sí? Y lo otro es el país, podemos hacer argumentos de país. Entonces, podemos decir, por ejemplo, yo hice una investigación sobre la mediación. Entonces, la mediación en España básicamente se trabaja con jóvenes. ¿Por qué? Porque las leyes de ellos van encaminados al trabajo con jóvenes y adolescentes en procesos de justicia restaurativa para adolescentes, ¿sí? En Brasil está más encaminado, en Colombia y México está más encaminado hacia el área penal. ¿Por qué? De pronto tenemos una cultura más violenta, atravesamos por guerras, y tenemos una cultura violenta que lo que buscamos siempre, y tenemos una cultura jurídica que lo que busca es la parte punitiva, ¿sí? Entonces, básicamente lo que podemos decir es que los dos países son diferentes, o los tres países son diferentes y tienen una autoridad y tienen una explicación el por qué sencillamente se está dando ese tema en esas ideas. ¿Sí? Maestro, esas ideas, en esa temática. Una pregunta, maestro. Dígame. ¿La cita o los sustentos de autoridad tienen validez, o sea, tienen cientificidad? O sea,
la pregunta sería eso, o sea, si yo cito a tal o cual científico, a tal o cual comunidad, en sí misma tiene las características de la cientificidad, o sea, es decir, del método científico, o solamente porque yo cito un argumento de tal, no sé, de un autor o de una institución, y por sí mismo es ya válido, o sea, tiene esa validez científica. A ver, Doc, una cuestión es que hay tipos de citas y hay tipos, cuando ya veamos los antecedentes, vamos a ver, hay antecedentes que son, que digamos, o sea, que no tienen que, por ejemplo, lo que plantea la OMS, ¿tiene o no tiene validez? Claro que tiene validez. ¿Por qué? Porque lo que plantea la OMS es derivado de investigaciones científicas. Lo que plantea la UNESCO, lo que plantea la ONU, ¿sí? Eso tiene validez, ¿sí? ¿Cuándo vamos a empezar a nosotros a diferenciar lo que es una cita científica, más científica, menos científica? Eso lo vamos a hacer en el siguiente taller, maestro, no se me adelante. ¿Sí? Pero ya, qué bueno que vayan relacionando esta información con la información que viene, porque eso quiere decir que no estamos hablando de cosas nuevas, sino sencillamente estamos dando un refresco de todo lo que ya sabemos. ¿Estamos? Bueno. Por otra parte, podemos generar el argumento de autoridad en la disciplina, ¿sí? Por ejemplo, en psicología, ¿sí? Los autores trabajan más el tema de neurociencia que, no sé, la investigación más recurrente en psicología es la neurociencia, vamos a decir eso, ¿sí? En educación, los profesionales de la educación trabajan más el tema de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? O la virtualidad en estos casos es la investigación que más se está trabajando, ¿sí? Entonces, estos 5 puntos pueden convertirse en el punto de argumento por autoridad. Autor, año, autor, institución, país, disciplina. Maestro, otra pregunta. En el tema, por ejemplo, en eso que es la esquizofrenia. Vamos a ver la esquizofrenia como una enfermedad, digamos, mental. Si yo cito una autoridad de un psiquiatra y cito la autoridad de un psicólogo, hay una contraposición, porque hay enfoques muy distintos ahí. Es decir, el psiquiatra ve la enfermedad o la esquizofrenia como procesos químicos, cerebrales, mientras el psicólogo ve aspectos de conducta, de desintegración familiar, de cuestiones más subjetivas. Bueno, Entonces, Doc, a su respuesta, ¿sí? El argumento es que la esquizofrenia es una enfermedad biopsicosocial que se genera en problemas químicos, pero que afecta la interacción social. Entonces, está el argumento del psiquiatra y está el argumento social. Y ya, o sea, no tenemos que decir que porque nosotros digamos que un psiquiatra, no quiere decir que lo que el psicólogo diga es validez, ¿sí? No tiene validez. El autor, el que escribe, es el que tiene que aprender a sincronizar las dos posturas. Si argumentamos por biología, obviamente nos tenemos que ir a la psiquiatría, y si argumentamos por relaciones sociales y conducta y comportamiento inconsciente, lo que quiera, nos vamos por psicología. ¿Sí? Yo leo por una práctica que hice de hace tiempo en el hospital psiquiátrico, donde imperaba totalmente un enfoque totalmente psiquiátrico para la intervención en los pacientes. Entonces, sí, pero eso ya está reevaluado, y ahorita es que el trabajo... No, yo digo eso. Es integral, la atención es integral, o sea, de hecho hablamos de la multidisciplinariedad, la transdisciplinariedad, ¿sí? Entonces, una persona no la podemos ver solamente como parte química, pero sino también como parte de relaciones, como parte del lenguaje, como parte de... Entonces, ya eso depende de nosotros, casarnos con un argumento o con otro,
¿sí? Bueno, las recomendaciones para elaborar los argumentos. Siempre presente su idea en un orden natural. Les voy a poner un ejemplo muy coloquial. Si nosotros vamos a hacer un taco, ¿sí? Primero calentamos la tortilla, calentamos el guiso, ponemos el guiso en el taco y doblamos la tortilla. Así se hace un taco. No puedo decir que primero doblo el taco, después caliento el taco, después preparo el guiso, ¿sí? Porque no me va a dar. Tengo que decir, primero caliento la tortilla, doblo, preparo el guiso, echo el guiso y doblo la tortilla y se me convierte en un taco. ¿Sí? Entonces, ese es el orden natural en el que hay que presentar los argumentos. No podemos hablar de un niño, un adolescente y un adulto, ¿sí? O vamos a hablar primero de un adulto y después cuando fue niño y después cuando fue adolescente, ¿sí? La idea es, para que el discurso llegue y convenza, tiene que presentarse en un orden natural. Hay que presentar las ideas en un orden natural. O sea, jerarquizamos los conocimientos. Sí, sí, en orden que puedan ser, que puedan llevar una lógica. Primero hago esto y después lo otro, para que el cerebro de la persona a la que estamos tratando de convencer también haga su proceso natural de imaginación y pueda hacer su proceso de aprendizaje. Por otra parte, parta de premisas fiables, ¿sí? Por ejemplo, nosotros siempre, o sea, ahorita que me ha tocado mucho leer, siempre tratamos de escribir de manera negativa, ¿sí? Lo primero que tenemos, la fuerza que tenemos que darle a nuestros argumentos es que las premisas que les vamos a dar sean totalmente ciertas, que sean confiables, ¿sí? Yo no puedo decir, ¿sabes qué? Es que un profesor, un comunicador dijo que ni los guantes ni el tapabocas servía para prevenir el contagio del COVID. Oye, pero si tienes una premisa mayor, donde una institución mayor, algo que te da certeza, que son los estudios científicos, que son las declaraciones de la OMS, las declaraciones de la SEP, las declaraciones de la SEP, no, del secretario de Salud, ¿sí? El presidente de las asociaciones médicas que te dicen que es una medida, o los estudios que se han realizado que es una medida, ¿cómo vas a empezar tú a decir una premisa que no es fiable, que es de pronto que alguien que ni siquiera tiene que ver con la salud te va a decir eso? ¿Sí? Entonces, sea concreto y conciso. A esto le llamamos nosotros el ahorro o la economía de palabras. Diga más con menos. O sea, utilice las palabras, la menor cantidad de palabras para decir las cosas. Evite un lenguaje emotivo. Un lenguaje emotivo es en el que yo me involucro. Es decir, yo creo, por ejemplo, esa frase, yo creo, yo digo, yo expreso, a mi parecer. Cuando nosotros hacemos eso en un documento científico, le estamos quitando cientificidad al documento. El documento siempre se debe escribir en tercera persona, ¿sí? Y eso aplíquenlo y enséñenlo a todos sus estudiantes, ¿sí? El yo creo, el a mí me parece, el a mí me gusta, a mí me gustaría, yo quisiera, eso preséntenlo o déjenlo para la redacción de sus cartas, la redacción de, sí, cuestiones que no son científicas. El lenguaje científico es un lenguaje neutral. Utilice términos consistentes. Si yo en una investigación, en un documento, voy a hablar de jóvenes y voy a describir que jóvenes es entre 14 y 18 años, yo no puedo decir que un joven es una persona de 26 años. Voy a decir siempre, para los niños entre 14 y 18 años, pues les voy a decir jóvenes. En una parte no le voy a decir jóvenes, en otra parte no le voy a decir adolescentes, en otra parte no le voy a decir preadultos. O sea, si voy a hablar de jóvenes, y esa es la característica que le voy a dar desde el principio,
siempre voy a llevar el mismo término o el mismo concepto o la utilización del mismo término para describir el concepto durante todo el documento. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno, lo mismo los significados, ¿sí? No podré decir yo que joven, ¿sí? Significa de 17 a 18, pero también joven significa de 18 a 33. Es un significado, hay que hacer un significado para, o sea, hay que tomar el significado para una cosa. Podemos decir madres, sí, madres que, madres adultas, madres jóvenes, madres, madres en capacidad de vulnerabilidad, en condición de vulnerabilidad, ¿sí? Tenemos que dar un significado para cada término y ese significado llevarlo a todo. ¿Vale? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Entonces, llegamos al punto de que para qué nos sirve todo esto del argumento, que para qué nos sirve todo esto de una del trabajo de por qué es analogía, de por qué es autoridad, de por qué todo esto. Esto nos sirve para construir la unidad más pequeña de un documento científico que le llamamos el párrafo, ¿sí? Si a ustedes le dicen, no, tienen que escribir un proyecto de investigación, ustedes lo primero que preguntan es, ¿cuántas cuartillas vamos a escribir? Y cuando ustedes se dan cuenta en la cuartilla, ¿sí? La cuartilla está constituida por párrafos, ¿sí? Y el párrafo, ustedes dicen, en vez de preguntar cuántas cuartillas vamos a hacer, es más o menos cuántos párrafos vamos a utilizar, cuántos párrafos necesitamos, ¿sí? O en vez de preguntar el trabajo, cuántas cuartillas debe llevar, más o menos cuántos párrafos debe llevar una cuartilla, cuántos párrafos debe llevar el trabajo, ¿sí? Entonces, definimos que el párrafo es el fragmento más pequeño o uno de los fragmentos más pequeños de un escrito que decimos que tiene entre 6 y 10 líneas, ¿sí? Con unidad temática que queda diferenciado del resto del fragmento por un punto aparte, ¿sí? Es decir, en un párrafo podemos tener 2 o 3 puntos seguidos, pero se conoce que el párrafo terminó cuando existe un punto aparte, ¿sí? Generalmente lleva para iniciar una letra mayúscula al inicio, ¿sí? Entonces, básicamente es la parte que nosotros debemos construir y tiene sus características, ¿sí? ¿Cuáles son las características de un párrafo? Para ustedes. Maestro, por unidad temática, ¿puedo entender que en ese párrafo se expresa una sola idea? Es correcto, profesor. Entonces, en un párrafo defendemos una sola idea, ¿sí? Esa es la primera característica de un párrafo. ¿Cuál es la otra? ¿Qué otra característica debe tener un párrafo? Nada. Congruencia lógica. Que tenga lógica, ¿qué más? Que tengas una idea principal y la puedes sustentar con dos ideas secundarias. Es correcto, entonces, el párrafo está compuesto por una conclusión y dos premisas, o por dos premisas y una conclusión, por lo menos dos premisas y una conclusión. ¿Estamos? ¿Sí? Puede ser deductivo o puede ser inductivo. ¿Cuándo es deductivo? Cuando planteamos primero la conclusión. ¿Cuándo es deductivo? Cuando planteamos primero la conclusión y luego las dos premisas. ¿Cuándo es inductivo? Cuando planteamos primero las dos premisas y luego la conclusión. Vamos otra vez a un texto conocido. Entonces, ¿cuáles son las premisas? ¿Y cuál es la conclusión? Si separamos el texto, ¿sí? Si separamos el texto,
bueno, aquí hay 3 premisas. Sí, hay 3 premisas y la conclusión es, en épocas pasadas las mujeres se casaban muy jóvenes y las premisas son las consultas. Ok, entonces, básicamente, y este es un tic para redacción, básicamente, usted lo que hace al escribir un párrafo científico es hacer una conclusión de los estudios o de los párrafos que usted va a tomar de los estudios, de lo que usted va a citar. O sea, es decir, sus premisas son el soporte científico, el soporte jurídico, el soporte histórico que usted le va a dar a su conclusión. ¿Sí? Entonces, en sus párrafos, todos sus párrafos, básicamente, lo que usted va a citar van a ser el soporte de su idea principal. La cita básicamente va hacia eso, a conseguir el soporte de lo que usted concluye. ¿Hasta ahí vamos bien? Esto es una imagen que les quiero dejar porque es una invitación a escribir teniendo en cuenta estos elementos. ¿Sí? Si se dan cuenta, es un caballo que invita a una persona, un jinete que invita a otro a cruzar un riachuelo. ¿Vale? Y aquí llego a la pregunta final y es, ¿de dónde creen ustedes que sacamos los insumos para redactar? Referencias bibliográficas. Referencias bibliográficas. Pues de las fuentes. ¿Cómo dice? Las fuentes que tenemos para redactar y tomar información. Las fuentes, sí. Las teorías. Las teorías. Bases de datos. De la problemática. De un problema, sí. Bueno. Conocimientos previos. Del conocimiento logrado a partir de las reflexiones sobre la experiencia. Ok. Primero, cuando nosotros, el insumo que vamos a tomar siempre, a ver, tengamos en cuenta y tengamos claro esto. Siempre que tomemos un insumo para redactar, que este insumo esté publicado. ¿Sí? Que este insumo esté publicado. Es decir, que tenga un autor y que ya sea institucional o personal, ¿sí? Y que esté publicado. ¿Estamos? ¿Por qué? De pronto, digamos que el doctor está escribiendo un documento, un artículo, pero no lo ha publicado, usted va y lo lee, y yo digo, lo voy a citar. No lo puede citar porque no está publicado. Porque sencillamente él lo pudo modificar y cuando salga publicado no dice lo mismo que usted citó. Maestro, pero también esa publicación en la revista tiene que ser arbitrada, ¿no? Ya eso lo vamos a explicar en el siguiente taller, ¿sí? Entonces, en este punto quiero que concluyamos el taller de hoy, la sesión de hoy. ¿Qué queda? ¿Qué podemos concluir? ¿Qué podemos concluir de todo lo que trabajamos hoy? Edgar nos dice que vamos a dar, la verdad es que como me metí en la presentación no veo el chat, por el chat pueden ir pidiendo la palabra y vamos dándola para que no hablemos uno encima del otro, ¿les parece? Sí. Bueno, entonces, ¿quién quiere hablar? La doctora Carmen. Sí, buenas tardes. Yo creo que algo que nos podemos llevar como sobre conclusiones. Doctora, no la escuchamos bien. Creo que existen diferentes tipos de argumentación. No se escucha bien. Okay. ¿Ahora? Ya mejoró un poco. Ok, es que estoy con la tablet, no con la computadora. Yo creo que un punto que nos podemos llevar como aprendizaje de hoy es que no debemos olvidar que para soportar o fundamentar nuestras ideas, al hacer argumentación podemos recurrir a los diferentes tipos de argumentaciones.
Ok. Gracias. Muy bien, muchas gracias, maestra. ¿Quién más quiere decir algo, doctor Jorge Luis? Jorge Luis Flores. ¿Alguien más quiere llegar a decirnos algo de lo que hemos trabajado hoy? Eso es muy importante cuando vamos a hacer un escrito, tener fuentes que sean fieles, que sean confiables, que sean válidas y argumentar de la manera correcta cada una de las aseveraciones u opiniones que estemos dando. Es importante ver, como comentaba usted, las personas a quienes nosotros vayamos a citar tienen que ser personas que tengan una autoridad reconocida sobre el tema, que sean expertos y que hayan seguido un método científico para llegar a sus escritos. Igualmente, generalmente, las publicaciones que vienen de asociaciones, ¿sí? o de instituciones como universidades, pues también son fuentes que podemos utilizar. También, por ejemplo, los colegios de las profesiones, ¿sí? Los colegios de abogados, los colegios de médicos, generalmente también son fuentes que tienen una autoridad para escribir sobre el tema. Ok, muchas gracias, profesora. ¿Alguien más? Bueno, vimos, no sé cómo levantar la mano aquí en esto, pero sí me da la palabra, ¿verdad? Sí, diga, tranquila, doctora. Ok, vimos también los tipos de conocimiento y dentro de esos tipos de conocimientos, bueno, se enfatiza un poco más en el conocimiento científico y que realmente se diferencia porque lleva un método, o sea, es una observación que se basa en cierta realidad y que puede ser medible y comprobable, o sea, se debe de comprobar para poderlo sustentar y que, bueno, no sé, un grupo de científicos lo avalan como verdadero. Muy bien, doctora. Bueno, algo más, pero mejor doy la palabra a otros. Ok, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere contar algo? ¿Alguien más quiere concluir? ¿Puedo yo? Sí, maestro, dígale. ¿Puedo yo? Dígame, maestro. Que hay diferentes conocimientos. Por ejemplo, lo hablaba del enfoque o del conocimiento mágico, religioso, científico, y cada uno es un discurso con una propia lógica interna y una propia argumentación que tratan de demostrar algo, demostrar una verdad. Por ejemplo, el argumento religioso, ¿verdad? O sea, el argumento religioso tiene un fundamento, unos razonamientos lógicos, analíticos, jerarquizados, que tratan de mostrar que la vida está más allá es una vida sobrenatural sobre la base de una existencia divina. Entonces, eso es un discurso propio también, que tiene su propia lógica. Entonces, a esos diversos discursos o conocimientos, tiene una forma propia de argumentar. O sea, no es lo mismo la argumentación mágica, científica o teológica, ¿no? Tiene su propia lógica discursiva y sus propios objetos de validez y de verdad. Entonces, creo que sí es esos diferentes enfoques, esos diferentes argumentos que tienen su propia construcción, su propia jerarquización. Muy bien, maestro, muchas gracias. Entonces, podemos concluir primero que la unión de datos hace información, que esta información, cuando se vuelve significativo para una comunidad, se convierte en conocimiento, ¿sí? Que este conocimiento puede ser generado o puede ser de tipo común, puede ser de tipo religioso, puede ser de tipo filosófico, puede ser de tipo técnico, ¿sí? Y puede ser de tipo científico. El conocimiento científico básicamente es derivado
de un proceso es el que sale el resultado de un proceso de investigación, ya sea comprensivo o experimental, y que está validado por una comunidad científica o una comunidad científica, ¿sí? Esta información o este conocimiento es el que nos lleva a que nosotros podamos argumentar las conclusiones o las percepciones que tenemos de la realidad, ¿sí? Y por eso hablamos de que el argumento básicamente son las razones con las que yo compruebo o le doy validez o le doy peso a mis conclusiones, ¿sí? Además de esto, siempre y cuando voy a subir un argumento, tengo que hacerme dos preguntas. ¿Qué quiero probar? ¿Sí? ¿Y cuál es la conclusión que estoy dando? Al punto de que llegar que los argumentos se pueden desarrollar de varias formas, por analogía, o tienen de varias tipologías, por analogía, por causa-efecto, de manera deductiva y por autoridad. Esto nos lleva a nosotros a que estos argumentos siempre los vamos a utilizar en una unidad, en nuestros escritos, en una unidad que se llama el párrafo, en la unidad de nuestro escrito que se llama el párrafo, que básicamente son entre 6 y 10 líneas, donde se defiende una idea, se plantea una conclusión y se refuerza con dos premisas, por lo menos con dos premisas, ¿sí? Esto básicamente es lo que hemos tratado de plantear hoy en el taller de hoy. Es algo sencillo, sí, pero es necesario que nosotros empecemos tratemos de que este aprendizaje lo llevemos a la vida común para que pueda convertirse en significativo, para que ustedes en el momento de transferírselo a sus estudiantes se les haga más sencillo. Ellos no lo vean tan endiosado y pueda ser más significativo el aprendizaje. Y ellos puedan redactar de una mejor manera sus documentos, ¿sí? Hasta aquí dejamos hoy. Ya mañana le planteamos el tema de los insumos de redacción, ¿sí? ¿Qué tipologías de publicaciones hay? Cómo se caracterizan, y terminamos en último momento en el tema de redacción, cómo hacer una cita basada en el autor, cómo hacer una cita basada en el texto, cuándo es una cita parafraseada, cuándo es una cita textual, ¿sí? Poder argumentar, generar documentos de corte científico. ¿Sí? ¿Alguna sugerencia, alguna recomendación? No, me parece muy bien. Me parece muy bien. Quizá dejar las preguntas para el final. Ok, está muy bien. Mañana entonces preguntamos. Mañana la sesión va a ser a las 10 de la mañana. ¿Listo? Ok. Bueno, pues muchas gracias. Edgar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Aquí estuve detrás de cámaras todo el tiempo. Muchas gracias. Gracias a todos los maestros. A partir del día de mañana, bueno, mañana precisamente nos vemos a las 10 de la mañana. Les encargo bastante pues que podamos iniciar en tiempo y forma. Va a ser un poquito más extenso el día de mañana y vamos a hacer una dinámica. Cuando el ponente solicite el intercambio de opiniones, vamos a presentar por medio del chat la participación. De igual manera, en caso de que haya algún cambio antes en los tiempos o en los turnos en los que vayamos a participar,
te voy a pedir unos 2 minutos antes, Carlos, de iniciar para ver si es para dar los avisos pertinentes. De ahí en adelante, muchas gracias, muchas felicidades, muy claro, muy conciso. Maestros, muchas gracias a todos por su tiempo, nos vemos mañana. Carlos, ¿se quedan con alguna tarea para mañana? No, vamos a sencillamente intenten leer los documentos que ustedes han leído y desen cuenta si los estructuran de la forma como hemos venido trabajando. Mañana ya vamos a poner a redactar. Por favor, traigan algo que hayan escrito para que se den cuenta cómo hacer mañana el tema más práctico, cómo lo vienen haciendo y qué tanto puede cambiar de cómo lo vamos a trabajar mañana. Hay un libro que lo vamos a subir a la plataforma en metodología que se llama Las claves de la argumentación de Anthony Weston, ¿sí? Que básicamente planteamos cosas de lo que hemos trabajado hoy acá. Es como la recomendación. Muy bien, muchas gracias entonces. El doctor Carlos ya nos dejó tarea para que nos pongamos ahí en un ratito a estudiar. Nos vemos mañana y muchas gracias a todos. Por favor, ¿nos repite el nombre del libro? Las claves de la argumentación. ¿Del autor? Anthony Weston. Gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.